A continuación, titulares. Trabajadores del Metro de Caracas protestaron este martes por despidos injustificados. En hechos aislados fueron asesinados en menos de 48 horas 3 efectivos de la Fuerza Armada Nacional en diferentes zonas del estado Miranda. Venezolanos superaron a los sirios en número de solicitudes de asilo en España. En internacionales, 6 personas fueron detenidas este martes en distintos puntos de Francia como sospechosas de planear un ataque contra el presidente de ese país, Emmanuel Macron. Y en los deportes, en el béisbol profesional venezolano, Águilas del Zulia enfrentan esta noche a los Leones del Caracas en el estadio Universitario, mientras que Bravos de Margarita y Tigres de Aragua chocarán en Maracay. A esta hora les narró Marilia García. Sigan disfrutando de la programación de RCR. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, y quienes así lo hacen a través de Periscope en @RCR750. También nuestro saludo y nuestro abrazo a quienes... No se me engatille, doctor, aquí estoy para... No, es que estoy viendo algo aquí, Daniel, ya va, tranquilo. No, ya voy en su auxilio. A todos los que nos escuchan a través de RCR 750M en su señal abierta, a los que nos escuchan a través de nuestro canal en YouTube RCR 750, y a quienes nos sintonizan también a través de nuestra cuenta en Periscope, @RCR 750, y a través de todas las plataformas que este programa les hace llegar a sus oídos en los distintos confines del mundo, y por supuesto a los que nos ven en diferido a través de lacabilla.com. Adelante, Neomar Hernández. Ay, gracias, llévate. Daniel, es que me dio miedo escénico el día de hoy, entonces mira. Tranquilo, somos un equipo, compañero. Mira, ¿cómo van los exit polls de las elecciones del midterm en los Estados Unidos? Ya tú tienes los números de Data Análisis.
Están en la segunda mitad del noveno, están las bases llenas, el juego está empatado y al bate, Yambururu Martínez. ¿Y Donald Trump ya batió o no ha bateado? Está prevenido al bate, dice que va a tocar la bola, que puede haber quiz play, jugada en la goma. Bueno, hoy sí no escucho el programa de Donald Trump porque está ocupado, siguiendo todo está en los headquarters del Partido Republicano, siguiendo todo el avance del midterm. Entonces, bueno, Donald Trump hoy nos escucha en diferido, no nos va a escuchar en vivo, Daniel. No, pero bueno, yo le escribí un WhatsApp hace rato y le pregunté cómo iba la cosa y me respondió. It's very short. Oh. Bueno, es que... It's very, very short. Cerradito, entonces, pues. Mira, Neomar, tengo que decirte que dentro de unos minutos, al final, ya en la noche, como es preciso, en la noche, hora de Venezuela, va a estar disponible en lacabella.com y en su canal de YouTube, obviamente, sin que esto signifique que le estamos haciendo competencia al canal de YouTube de RCR. Ustedes lo saben que somos amigos y hermanos, pero hemos preparado una especial, una conversación, una alerta a la cabilla sobre las elecciones de midterm o de medio término o de medio periodo en los Estados Unidos. Es una interesante conversación que mantuvimos Federico Bocanegra y yo sobre el asunto, abordando distintos temas que consideramos que son importantes sobre estas elecciones. Ahora, Neomar, yo te digo algo. Son las elecciones, tienen dos particularidades. Uno, que yo recuerde, son las elecciones más polarizadas que yo haya visto en la historia reciente, por lo menos unas elecciones de medio término, ¿ok? Más polarizadas que haya visto en términos recientes. Y en segundo lugar, es la primera elección del siglo XX, escucha bien, del siglo XXI y del siglo XX, en el que Venezuela sea un issue de campaña tan grande, tan particular. Inclusive, más que las elecciones del 2016, inclusive con participación de venezolanos a distintos niveles en función de una y otra tendencia. Mira, fíjate que hay... Trump me está mandando a votar, ¿vale? Hace 15 minutos escribió mandando a votar en la Florida. La Florida es un estado clave en las elecciones del día de hoy, la gobernación y los asientos, pues, del parlamento. ¿Tú sabes tú sabes quién ganó en el condado, en Miami, tal cual en Miami? Ajá. En las elecciones del 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Quién ganó? Hillary Clinton. En Miami. En Miami. O sea, los demócratas. No te digo que en el estado de la Florida, Donald Trump perdió en 2 o 3 condados. Y Miami fue uno de ellos. Lo que pasa es que estamos viendo la cosa como cara o sello, ¿no? Como en blanco y negro, y desde las afueras de los Estados Unidos. Y sobre todo, para los que somos latinoamericanos, vemos todo a través del prisma latinoamericano. Por eso que se ven situaciones tan lamentables como, por ejemplo, veía a nuestro amigo... él en Twitter se hace llamar @GonzoUcap. Yo le decía a él en su momento Caremope por su avatar, ¿no? Le ponía un moped ahí, Gonzo lo ponía de imagen. Él se llama David. Y él era dirigente de Voluntad Popular aquí en Venezuela, pero entiendo que no solamente es venezolano, sino que tiene doble nacionalidad y tiene derecho al voto en los Estados Unidos. Y él estaba haciendo un llamado ayer, que por cierto se viralizó en las redes, y lo convirtió en... Bueno, ya es bastante conocido, donde llamaba a los venezolanos con derecho al voto en los Estados Unidos a salir a votar por el Partido Demócrata. Bueno, le cayó medio mundo encima con razón, ¿no? Porque yo se lo dije en las redes. Te equivocas de cabo a rabo porque estás manifestando una posición desde tu estrechez de corazón y no desde el análisis serio. Porque lamentablemente nosotros los latinoamericanos y los europeos también, ¿oíste? La gran mayoría de los países piensan que en los Estados Unidos se vota por la tarjeta del partido, en lista cerrada, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Hoy se está escogiendo en los Estados Unidos, ¿ok?, la Cámara, lo que nosotros llamaríamos la Cámara de Diputados, que no es más que la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Representantes, ¿ok? En su totalidad se está renovando. Se están renovando 1/3 de la Cámara del Senado, que normalmente se escogen 2/3 de la Cámara del Senado, se escogen junto a la elección presidencial. Y se están escogiendo 34
de 50 gobernadores. Es decir, de los 50 gobernadores que tienen los Estados Unidos, se están escogiendo 34. Entonces, la elección de medio término es más que todo como una especie de, casi que un referendo, o casi que una gran encuesta, pero con resultados reales. Entonces, lo que se va a terminar viendo, lo importante aquí, desde mi punto de vista, por supuesto muy personal, no es que la gente vaya a votar a favor o en contra de Donald Trump porque vote a favor o en contra del Partido Republicano o del Partido Demócrata, sino que hay una particularidad, que hay republicanos que están contra Donald Trump y contra sus principales políticas. Y los demócratas creo que están divididos, además, Daniel. No, es que hay unos demócratas que tienen unas posiciones coincidentes con Donald Trump en algunos aspectos. Por ejemplo, el caso de el gobernador, el senador Bob Menéndez, del cual he hablado en varias oportunidades acá en este programa, lo hemos comentado. Bob Menéndez es un diputado, un senador que forma parte de, y voy a poner dos ejemplos extremos. Bob Menéndez, de origen cubano, es demócrata, porque aquí la gente cree que todos los políticos de origen cubano son republicanos, sí. Y eso no es verdad. Bob Menéndez es de origen cubano y es demócrata. Y Bob Menéndez tiene una posición en el seno del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, una posición coincidente con las principales posiciones de Donald Trump en cuanto a política exterior, sobre todo con respecto a América Latina. Eso, por ese lado, es importante. Luego tienes el ejemplo contrario. Tienes a un republicano, ¿verdad?, bien conocido tristemente por nosotros, llamado Bob Corker, que es un senador republicano que, bueno, que se ha convertido en el pásale la mano del régimen chavista de Nicolás Maduro, hasta el punto de que con ese grupito de Boston y todas aquellas cosas, bueno, va y viene de Venezuela y va y viene buscando un diálogo y buscando todas esas cosas. Eso que hace Bob Corker, que es republicano, está en disonancia con la política exterior, o política exterior, más que la política exterior, la política del gobierno de Donald Trump y de sus principales halcones con respecto a Venezuela. Entonces, las cosas no son blanco y negro, por eso es que yo te digo, amigo David, que tu posición, como te lo dije en Twitter, me parece que no estás en sintonía con la realidad de los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos podría haber una persona en un condado o en determinado distrito votando contra Trump, pero a la vez votando por un senador republicano. Como podría haber un votante, una persona votando a favor de Trump, pero votando por un senador o por un representante demócrata más cercano a las posiciones de Donald Trump. Entonces, hay que revisar bien la cosa. Yo sé que la gente, bueno, por supuesto uno trata de simplificar también, porque uno se confunde. Claro. Entonces uno, para simplificar las cosas, Neomar Hernández, por ejemplo, normalmente para simplificar el tema de los Estados Unidos, él siempre me pregunta, pero ¿quién es el copellano y quién es el adeco? ¿Cuál puede ser ubicar? Entonces ahí uno va y le dice, bueno, Neomar, este es un poquito más copellano, pero parece más bien de URD, y este no es tan adeco, es más bien masista, pero a veces se colorea de blanco. Entonces, así es como se facilitan las cosas, pero lo que está en juego, evidentemente en los Estados Unidos, es la buena marcha del resto del primer mandato de Donald Trump e inclusive podría estarse viendo hoy, más que un referendo contra Donald Trump, un arranque de la campaña para su reelección en el 2020. Veremos qué pasa. Por supuesto, pero fíjate, el diseño del sistema político norteamericano es, digamos, y aquí es donde viene la efectividad, ¿no? Por supuesto, que esta prescripción conlleva. Es tan robusto que esta elección está programada justo a mitad de el término presidencial en curso. Y esto es así desde hace, ustedes lo saben, de hace décadas, por no decir hace siglos. Pues desde ya en el siglo XIX esto era así. Las elecciones del midterm se llevaban a cabo. De manera que el midterm termina siendo lo que tú dices, Daniel. Yo no sé si sería un referendo, pero es una especie de termómetro y es una especie de mecanismo, fíjate tú, de la población, del soberano, que es, aunque haya un sistema en Estados Unidos electoral, que como ustedes saben no es de suyo un sistema de votación directa, sino que es por colegios electorales, es un sistema hecho para controlar el poder hasta sus cimientos.
Porque en Estados Unidos, si usted pierde... Es un mecanismo antihegemónico. Claro, y además al tener un parlamento como era el venezolano en algún momento, un parlamento bicameral, donde hay decisiones que tienen que pasar por la Cámara de Representantes, inclusive ser ratificada en el Senado, o de hecho ser más debatida que lo que podría debatirse solamente en una Cámara, hace que digamos, pasar una ley, que es como se le dice en los Estados Unidos, sea algo extremadamente difícil y que conlleve a muchas negociaciones, no solamente en el campo binario de demócratas y republicanos, sino para conquistar incluso grupos de indecisos o grupos de agentes, de radicales libres, como se le puede decir por ahí, o de agentes libres que hay dentro de cada uno de estos partidos para cada tema en específico. Si usted pierde el Congreso o maneja una cámara pero no maneja la otra, bueno, a usted le es más difícil adelantar su programa de gobierno, y esto es lo que está en juego con Trump, pero es lo que ha estado en juego siempre en este tipo de elecciones durante todo, digamos, la historia de los Estados Unidos. Eso está diseñado así y eso es efectivísimo, por algo se mantiene, ¿no? Pero un hecho importante, o dos hechos importantes, Daniel, llegaron las elecciones estas elecciones en los Estados Unidos, y habrá que ver cómo esta elección se convierte o no en un parteaguas con respecto a lo que nos interesa a nosotros, el tema de Venezuela. ¿Va a seguir Trump en la línea retórica que ha sostenido hasta ahora y en la línea práctica? Porque la semana pasada, recuerden ustedes que se aprobaron nuevas sanciones al tema ahora inédito, el tema del oro en Venezuela. ¿Esto va a escalar o se va a estabilizar? Si eso se estabiliza, se verá y podremos decir que el tema de Trump era solamente retórico y que la práctica llegó hasta donde esta retórica podría complementarse para lograr un rédito electoral, es decir, para reforzar votantes duros en los Estados Unidos, en estados como la Florida, donde el tema de Maduro es un issue por todo el tema de la inmigración cubana y de la inmigración venezolana, y estados donde hay influencia del tema, digamos, Cuba-Venezuela. Yo creo que no va a desescalar. Ojo, es mi percepción, pero este día de hoy nos va a servir para ver qué sucede en lo adelante. Es decir, si el hombre se olvida de Venezuela, bueno, podremos ratificar esa tesis que tenían muchos, yo no la comparto, reitero, de que Trump solamente hacía esto con fines o miras electorales. Y lo segundo, Daniel, es que el éxito económico o el éxito de una gestión no necesariamente condicionan el éxito de la popularidad de un gobernante. ¿Y por qué digo esto? Y con esto cerramos y vamos al corte. Estoy leyendo a Edgar Gutiérrez, que ha publicado un hilo sobre las elecciones del midterm el día de hoy, y él habla de dos cosas particulares. Una, que aunque en los Estados Unidos la percepción, es decir, no estamos hablando de números del PIB, no estamos hablando del ingreso, no estamos hablando de números brutos de macroeconomía, ni nada de esto, sino que estamos hablando de números de percepción. O sea, en las encuestas, aunque la gente percibe que la administración de Trump o con la administración de Trump le ha ido económicamente muchísimo mejor a los Estados Unidos y que esto va en ascenso, o sea, porque hay Trump se vive mejor. Podría ser un leitmotiv, un lema, de que él dice Edgar, o sea, la palabra es buenas o excelentes las condiciones. Aunque esto va en ascenso, la percepción de Trump como gobernante es muy negativa según Gallup. O sea, Gallup ha estado haciendo unas encuestas semanales de digamos, la percepción de Trump como líder, o su simpatía, las simpatías que despierta, y nada más y nada menos el día de hoy, o el último estudio que se hizo, le da un registro de menos 14 puntos a Trump. O sea que habría que ver cómo se compagina eso de hacer un buen gobierno con tener una buena imagen pública o ser adorado por los ciudadanos norteamericanos. No es algo compatible, o sea, esto no es nuevo. Fíjense ustedes. Bueno, yo no estoy diciendo que Venezuela sea el caso contrario, que la economía sea un desastre y Maduro sea adorado, pero fíjense ustedes cómo parece que en Venezuela, donde el tema de la popularidad no es un issue o no es algo relevante para determinar si el gobierno sigue o no, porque esto es otro tema, esto es otro arreglo, esto no es democracia, aunque hay una franca debacle en la economía que ya es un desastre, bueno, Maduro sigue allí y parece estar tranquilo y eso no le preocupa, pero son cosas, ¿no?, que se dan en la política. Vamos a ir al corte, sí, Daniel. Vamos al corte comercial y ya venimos con nuestra sección de todos los martes de los presos políticos, porque seguimos preocupados por el tema, hoy más que nunca. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas.
Pruébalo. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Para nadie que de un tiempo acá las detenciones de efectivos militares se han acrecentado muchísimo en Venezuela. Hay incluso en el último año, en este año 2018 que aún corre, un incremento exponencial de los efectivos militares que han sido encarcelados por este gobierno. A unos se les imputan golpes, otros terrorismo, otros uso indebido de las armas de la República contra el gobierno, cantidad de cosas. Algunas que podría uno decir, bueno, puede que medio sea verdad, otras son francamente risibles y parecen sacadas de una película de ficción. Para hablar de un caso en específico, el caso del primer teniente de la Fuerza Armada de Venezuela, de la Fuerza Aérea, Luis Lugo Calderón, tenemos a la madre del primer teniente, Gloria Calderón, en línea. Buenas tardes, Gloria, ¿nos escucha? Buenas tardes, sí, les escucho perfectamente, gracias por la oportunidad. Entiendo, sí, adelante. Gloria, sí, entendemos que su hijo, el primer teniente Luis Lugo Calderón, fue detenido en febrero del 2015 y quisiéramos saber, ¿de qué acusan a su hijo? Bueno, él es detenido exactamente el 12 de febrero de 2015 por algo que el gobierno llamó el golpe azul, porque según ellos los integrantes eran de la aviación. Uh-huh. Ellos son acusados de, por lo menos mi hijo, de instigación a la rebelión y uso indebido de armas militares. Uso indebido de uniformes militares. En esa primera oportunidad, fue un juicio amañado, yo lo llamaría un circo, donde le dieron 9 años de cárcel. Uh-huh. Fue confinado en Ramo Verde, de allí un año después lo pasaron a La Pica y nuestros abogados o sus abogados apelaron y a Dios gracias la apelación salió a favor de nosotros y volvió a iniciarse el juicio. O sea, el juicio anterior quedó anulado y que al quedar anulado de alguna manera se estaba diciendo que ellos eran inocentes y sin embargo siguieron presos. Se hizo un segundo juicio donde le dan 4 años, 9 meses y 10 días, de las cuales él bajo reja cumplió 3 años y 8 meses, que se cumplieron el 11 de octubre. El resto que le quedaba se sumó las redenciones
que bien sabido es que por cada 2 días de trabajo le dan un día de libertad. Y él tenía 11 meses y 1 o 2 semanas de redenciones, que al sumarlas, pues él le daba exactamente lo que a él el tribunal le había dado, 4 años, 9 meses y 10 días. Ahora, Gloria, pero entiendo que luego hay una segunda detención, luego de que el teniente Lugo Calderón es excarcelado, es nuevamente llevado a prisión. ¿Cómo es esto? Sí, a eso iba. Ese 11 de octubre de este año, él le dan la libertad plena por cumplimiento de pena. Sale a las 11 de la mañana de los tribunales militares aquí en Maracay. Fueron unas horas de gozo, realmente, bueno, indescriptible. De allí, de los tribunales, salimos a almorzar y de almorzar salimos a Ramo Verde. Cuando regresamos a casa, yo llegué primero que él y pues la pesadilla comenzó. Estaba el SEBIN en mi casa buscándolo, lo persiguieron y después del SEBIN vino el DIGESIN, revolvieron mi casa, me llevaron a mí detenida, detuvieron a mi madre, una mujer de 70 años, detenida 24 horas dentro de su casa, rodeado de gente encapuchada y armada hasta los dientes, que no ni siquiera al baño podía ir sola. Mientras que yo estaba detenida para hacerle presión a él. Nosotros preguntamos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo buscan si él acaba de salir de una libertad plena? Él no se escapó ni anda huyendo. Y es una libertad que le dio el juez Pedro Lunar, bajo todas las normativas. Sí, señora Calderón, en el juicio se entiende que, por supuesto, había una acusación y la repetición del juicio, quisiera que usted me aclarara, en la repetición del juicio varias informaciones de prensa indican que esa liberación o esa absolución o disminución de pena habría ocurrido finalmente porque los oficiales se habrían declarado culpables. ¿Eso es cierto? Era la única manera, ¿sabes? Sí, ellos se declararon culpables porque era la única manera. Y de hecho, eso fue lo que los mismos jueces les dijeron a nuestros abogados. Aquí no hay nada que hacer, esto es una orden de arriba. Lo mejor que pueden hacer es que ellos admitan. Es decir, los jueces le dijeron, si ustedes quieren quedar libres rápido, declárense culpables porque tuvo una orden de arriba. Y si ustedes se declaran culpables, la pena será menor. ¿Eso fue lo que les ofrecieron? No digamos que iban a quedar libres rápido, pero al admitir, ellos la pena se le disminuye. Eso está dentro de las leyes. Pudiera ser un cuarto de pena menos o media condena menos. Eso es dependiendo, bueno, de los jueces. Pero de 9 años, él quedó con 4 años, 9 meses y 10 días. Que vuelvo y repito, con las redenciones ellos cumplieron hasta el último minuto que en el segundo juicio le dieron como pena. Ahora, Gloria, pero luego que de que está esa detención donde rodean su casa, todo este episodio bien trágico, y es detenido nuevamente el teniente Lugo Calderón, ¿qué es lo que ocurre? Y básicamente son días de incertidumbre los que corren, porque entendemos que luego de esto tiene más de 20 días que ustedes no saben nada de él. ¿Qué ha ocurrido en este caso? ¿Y qué es lo que las autoridades, porque yo no comprendo si alguien terminó, aún siendo inocente, admitiendo una pena admitiendo una culpabilidad en algo que no tiene, para que le redujeran la pena, cumplió la condena, salió por toda la vía, entre comillas, legal de que se preveía, y llega a su casa y lo vuelven a detener? ¿Cuál es el argumento acá? ¿Y qué es lo que saben ustedes extraoficialmente de la desaparición del teniente Lugo Calderón? Bueno, ellos no dicen nada. No tenemos ningún argumento, ninguno, solamente que están bajo investigación. Él lo logran detener el domingo 14, que andaba con su novia y con su papá. Y la detención parecía que estaban deteniendo el peor de los delincuentes, y de hecho así le decían: tú eres un delincuente. O sea, las violaciones a sus derechos fueron al máximo. Entre otras cosas, aparte de detenerlo, le robaron lo que se les antojó.
Después de eso, el domingo lo llevan al DIJESIN junto con su papá y su novia, dejan libre a su papá y a su novia y él lo dejan el 14 de octubre. Y esta es la fecha que nadie lo ha visto, que no sabemos de él. Nosotros hemos interpuesto denuncias en todos los entes pertinentes, Defensoría del Pueblo, Derechos Fundamentales, Fiscalía. Yo he metido 2 habeas corpus, una en los tribunales de control y otra en la Corte Marcial, de las cuales pues no he tenido ninguna respuesta, ni de las denuncias en los otros entes tampoco he tenido respuesta. Me la paso en el DIJESIN y sí. Lo único que me dice, que yo les digo, pero ¿cuándo su abogado los puede ver? ¿Cuándo nosotros los podemos ver? Es que él no puede tener abogado porque él no está preso. Eso es lo que lo que ellos me dicen. O sea, es un desaparecido, literalmente. Totalmente. Bueno, ¿Qué me dice cuando yo les pregunto cómo está? Él está bien, él come, él se baña, él está bien. Bueno, pero señora Gloria Calderón, ya para finalizar esta conversación y estos minutos que amablemente nos concede, quisiera preguntarle algo. Usted, viendo a su hijo en esta situación, yo me imagino que usted, cuando su hijo decidió ser militar, lo que eso significó para la familia, pero ¿se imaginaba usted que siendo su hijo o entrando su hijo a las Fuerzas Armadas iba a terminar involucrado en una situación como esta? ¿Pensó usted que a su hijo le iba a pasar esas cosas que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos en las dictaduras, donde los juicios eran prácticamente dados por el peso del poder y la gente quedaba presa porque le daba la gana a alguien? Jamás. Él entró a la fuerza con mucho orgullo y es un venezolano que ha luchado por su país, que ama su país y amaba la fuerza, esas fuerzas que teníamos, que eran leales, que eran institucionalistas, no esas fuerzas que hoy están, que lo que siguen es, ¿cómo le diría? Siguen lo que los otros países dicen, como Cuba, como Rusia, porque dentro del SEBIN hay gente cubana, hay gente rusa, iraní, o sea, de verdad que ya hoy por hoy la fuerza es una vergüenza, y de verdad con toda la responsabilidad lo digo. Mi hijo entró allí con todo el orgullo y todos estábamos orgullosas, yo como su mamá lo veía orgullosa, y no es un secreto para nadie que cuando uno veía a un militar en la calle con su uniforme, era digno de respeto, era un orgullo, pero ya no. Gloria, ya no. Le agradecemos muchísimo por compartir con nosotros la historia de su hijo y dedicarnos estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Una cosa que quería acotar y bien importante, para él nunca ha habido en esta última detención nada que el juez haya dicho se tiene que detener por tal y cual cosa, nada, él lo detuvieron sin ninguna razón. No, entonces, sí, de verdad, muchas gracias por oírme. Mucha gente hoy piensa que eso es de alguna manera una forma que tiene el gobierno para que distraer por tanta cosa que hay hoy por hoy. Pero no, es la realidad. Esto parece una película de terror. Y son familias las que se ven destruidas al paso de todo esto. Gracias, Gloria, por compartir con nosotros. Gracias a la señora Gloria Calderón, madre del primer teniente Luis Lugo Calderón. Nosotros vamos a hacer el corte comercial y al regreso más comentarios sobre este y otros casos de importancia en el tema de los presos políticos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Ahora en Il Sapore de la Nonna ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes, dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales y embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de Il Sapore de la Nonna, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio
Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel. Y antes de seguir comentando este caso, que yo creo que tiene muchas implicaciones importantes que deben ser analizadas, una información que conocimos el día de ayer, en horas de la noche. Otra persona muere en extrañas circunstancias en el SEBIN. Y hablan de otra persona porque la primera persona que falleció, por decirlo, por no caer en especulaciones si es un suicidio, si es un asesinato o cualquier tipo de calificación de esta especie. Mejor dicho, para no caer en la trampa de la Fiscalía General de la República, que quiere criminalizar a quienes hablamos de estos temas. Y nos perdona lo que nos escucha, porque siempre dicen, bueno, pero ¿por qué utilizan la palabra falleció? Les utilizamos las palabras que debemos utilizar para no caer en la trampa del Ministerio Público, que está criminalizando la información sobre las muertes que han ocurrido de prisioneros del régimen bajo su custodia en recintos carcelarios venezolanos. Bueno, se trata de la primera persona que estamos hablando es el concejal Fernando Albán, caso ampliamente conocido por la opinión pública venezolana e internacional, y estamos mencionando este segundo caso, el del día de ayer, es el de Modesto Díaz, una persona de 63 años, civil, que estaba recluido en el helicoide desde el 25 de agosto de este año, y que, por cierto, Daniel, según lo que yo logro auscultar de este caso, no se sabía ni siquiera por qué estaba preso. O sea, no había operado la primera audiencia, bueno, estaba la acusación, los familiares ni siquiera... Hay algunos datos, ¿no? Claro, hay algunos datos, Neomar, porque, y permíteme una ligera corrección, el señor era un sargento retirado de la Guardia Nacional. Okay. O sea, no era, por supuesto, es un civil, pero militar retirado, ¿no? Y quizás eso sería en buena parte lo que ocurrió, porque estamos hablando que el señor era un sargento retirado de la Guardia Nacional, de la antigua Guardia Nacional, obviamente. Y se le detiene acusándolo, según han indicado sus familiares, por porte ilícito de arma. Y la audiencia preliminar estaba pautada para el 1 de noviembre, pero él nunca tuvo derecho a la defensa. Entonces, lo que le dicen los familiares, por cierto, a nuestros amigos del canal BPI, que también retransmiten este programa, lo que los familiares de el señor Díaz indican, es que el señor tenía una cantidad de afecciones que aparecieron de la nada, luego de su detención, y que la última vez que lograron hablar con él, lo vieron que no podía caminar por sí solo, y que además de eso no estaba bien orientado, como si no estaba entendiendo lo que le estaban diciendo, como si había perdido el control de la razón. Bueno, y después aparece el señor y les indican que el señor se murió. Entonces, mira, que una persona entre sana, y a mí me gustaría que el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William, explique cómo es eso. Que una persona es capturada por el SEBIN o por la DGCIN o por quien sea, y cuando cae en las cárceles del régimen, inmediatamente se enferma y empieza a padecer una cantidad de cosas, hay que sacarlo para el hospital. Estamos hablando aquí de presos. Bueno, este es uno de los casos. O sea, ¿hasta cuándo van a esconder la tortura? Quiero yo preguntar. O sea, ¿hasta cuándo se va a esconder el hecho de que en las cárceles venezolanas se tortura?
Neomar, porque es una cosa evidente. Ya las condiciones infrahumanas en las que están en las cárceles ya constituye de hecho una tortura. Uh-huh. Así es. Y Además de eso, hay otras cosas, Neomar, también, que es el tema de la violencia. Que la gente cree que el hecho violento se da nada más porque a ti una persona te pegue y te esté golpeando. Y yo creo que si de algo podemos estar al tanto ya los venezolanos, después de todos los relatos de los presos políticos y expresos políticos, Neomar, es que la violencia no es que haya un verdugo pegándole al detenido, que obviamente es una violencia explícita, pero hay unos niveles de violencia oculta, como por ejemplo tener a una persona en la permanente amenaza de que va a caer preso. Tener a una persona en la permanente amenaza que las palabras que diga lo puede llevar a la cárcel. Tener a una persona permanentemente amenazada con que si sale a la calle algo le puede pasar. Lo que significa además las fórmulas del lenguaje utilizadas por este régimen. Cuando hablan de que a fulano y a fulano los tenemos que desaparecer. Como si hablar de desaparecidos es una cosa muy bonita en América Latina. Entonces, acá hay unos niveles de violencia que esta gente está ejecutando. Bueno, todo lo que ha relatado Lorenza Ale, por ejemplo, y todo lo que se sabe de la tumba. Uh-huh. Donde no te pegan, sino que te encierran ahí y te ponen en el aire acondicionado. Bueno, pero nosotros no le hemos pegado. Y esta cosa que decía Gabriela del Mal Ramírez, que anda por ahí ahora vestida de opositora, bien recibida por la falsa oposición. Esa señora le decía, y esto es una cosa que él reveló en la entrevista, Neomar, que tú y yo leímos, uh-huh, que él pedía que le dieran una mesa para él escribir, para él sentarse y él ponerse a escribir. Y Gabriela del Mar Ramírez decía que en qué parte de la Constitución y en qué parte de la Convención de los Derechos Humanos decía que él tenía derecho a una mesa y a un lápiz. Esa es Gabriela del Mar. Eso no es violencia. Eso no es violencia ejercida desde lo más alto del poder contra un ciudadano. Entonces, caramba, yo creo que aquí las cosas hay que ponerlas donde son. Porque si bien uno aquí tiene que utilizar cabriolas del lenguaje y hacerle entender a la gente que nosotros no vamos a permitir que las manipulaciones de la ley del régimen sean usadas como coartada para cerrar este emisor y para cerrar este programa o para hacerle cualquier cosa a través del aparato de poder a quienes estamos conduciendo este programa, también hay cosas que hay que decir por su nombre. O sea, que se ejerce todo el peso del Estado en contra del ciudadano inerme. Y eso ha quedado perfectamente claro en distintos casos. Y nosotros los hemos documentado aquí humildemente cada martes desde hace 4 años, Neymar. Casos, Daniel, que a veces ni una reseña de prensa, ni una reseña en un portal de noticias pequeño, mediano, grande tienen. Casos que la mayoría de la gente desconoce, porque bueno, uno hay casos de presos políticos que, digamos, por la relevancia del preso, uno conoce. Para ejemplificar, y no estoy desmeritando con esto a nadie, ni estoy engrandeciendo a ningún otro. Por ejemplo, uno sabe que Leopoldo López es un preso político, por supuesto, porque Leopoldo López es el jefe de un partido de oposición importante y tiene tiempo en esa condición, luego trasladado a su casa, ¿no? Pero en arresto domiciliario. Uno sabe que Lorenza Ale fue preso político, pero ¿qué se sabe, por ejemplo? Y con esto vamos al caso del día de hoy, de una inmensidad de funcionarios militares detenidos en unas circunstancias poco claras, llevados a unos juicios menos claros aún, cumpliendo condenas menos claras aún, que después de que salen de cumplir esa condena, inclusive son llevados como si esto se tratara de un pueblo y entonces el fenómeno aquel del jefe civilismo, ¿no? De aquel me lo ponen preso. No, pero ¿y por qué? Porque me da la gana. Entonces te le llevas preso, lo desapareces y tú ni siquiera, o sea, cuando los familiares van a solicitar una explicación del preso, que ya no es preso porque ha cumplido la condena, le dicen, no, él está bien. Él está bien. Bueno, pero no es que no está preso, no es que usted no es que no está preso, pero bueno, ¿y dónde está? No, usted no sabemos nada. Bueno, pero ¿cómo sabe que está bien? Omar, la cosa es una película de terror. Claro, pero mira, hay un caso interesante. Este régimen, cuando llegó en el año 99 al poder, una de las grandes banderas que por supuesto quien le enarbolaba era un hombre que decía ser, que se pretendía y se le respetaba. Daniel, vamos a reconectar porque tienes un ruido extraño allí en la comunicación. Bueno, a fin de cuentas, fíjense ustedes que probablemente sobre este caso del señor Modesto Díaz, reiteramos que como Daniel apuntó es un funcionario militar retirado, pero que no estaba no estaba ejerciendo.
y que lo que hacía era, según lo que entiendo yo y lo que he indagado acá también, limpiaba o tenía que ver con el parque de armas de la Guardia Nacional Bolivariana y era muy conocido dentro de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, se dirá que tenía algún desequilibrio psicológico, que tenía alguna circunstancia que le asaltó la mente. Pero aquí lo importante, Daniel, cuando reconectamos contigo en estos casos, es que la custodia de un preso es potestad del Estado. Es potestad del Estado venezolano. Entonces, independientemente si el señor se dice que se ahorcó, que se lanzó de una ventana, que se cortó las venas como hacían los romanos, que tragó racumín, que tragó veneno de lo que fuere, este preso es potestad del Estado venezolano. Entonces, independientemente de que aquí se hable de suicidios, de que se hable de gente que no está en condiciones y que termina cediendo ante la debilidad de un momento de desesperación. O sea, aquí hay responsabilidades a establecer. Y esto es lo que tenemos que tener claro en todos estos casos. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos ya con la parte final del programa y vemos si tenemos de vuelta a Daniel, que empezó a hacer la comunicación como saboteada. No sé qué pasó allí. Vamos a ir con el corte y ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, Daniel, ya estás de nuevo al aire. Aquí estamos, aquí estoy de nuevo al aire. Mira, Neomar, yo lo que creo es que simple y llanamente el tema de los presos políticos en Venezuela revela, en realidad, la verdadera cara del régimen. O sea, cuando tú ves lo que significa la tortura física, psicológica y emocional, cuando tú ves lo que significa que las madres no saben si su hijo está vivo o está muerto, cuando tú ves lo que significa que la gente está presa y no sabe por qué, porque ni siquiera se le acusa. Es más, la gente está presa y niegan que esté preso. No está preso. Entonces, bueno, pero si ya va, si lo tienes metido dentro de una celda, te lo llevaste a rastras de su casa. Entonces, ¿está preso o no está preso? No está preso. Entonces, ahí es donde están las cosas, pues, en esos pequeños detalles es donde se esconde el demonio de este régimen. Demonio que no ven, por cierto, personajes como el segundo a bordo del partido Podemos, el diputado Íñigo Errejón, que es el segundo, porque uno podría pensar, oye, pero ojalá se vaya el niño Pablo rata. Iglesias.
Es el niño rata. Otra persona ahí. Bueno, este señor Íñigo Errejón ha dicho que con Nicolás Maduro ha habido importantísimos avances y además se atrevió a decir que en Venezuela, gracias a Maduro, la gente come 3 veces al día. Yo creo que está comiendo 3 veces al día y no precisamente comida este señor Íñigo Errejón, ¿sabes? Para hacer semejante afirmación. O sea, de verdad hay que ser bastante imbécil para decir del régimen de Nicolás Maduro. O sea, usted puede defenderlo de cualquier manera, pero decir que en Venezuela la gente gracias a Maduro está comiendo 3 veces al día no es faltar a la verdad, es faltar a la cordura, diputado Íñigo Errejón. Yo pienso que así como usted, con esas afirmaciones, usted piensa desplazar, como pretende, al parecer, al señor Pablo Iglesias del control de Podemos, yo creo que mejor se van los dos al infierno juntos, porque de verdad esos planteamientos dejan muy poco que desear con respecto a su capacidad política y a su sensatez. Mira, hablando de España y hablando de, ya se nos acaba el tiempo, pero también empatando esto con el tema de los presos políticos y del trato que sufren quienes están tras unas rejas por simplemente pensar distinto, escandaliza y se comprende a la vez la actitud que ha asumido y la línea que ha asumido la que fue la enfermera de Chávez, la señora Claudia Patricia Díaz Guillén. Como ustedes saben, esta señora fue detenida en España y está acusada en España desde hace unos meses por blanqueo y malversación. Ella fue incluso funcionaria pública, estuvo creo que en el ¿cómo es que se llamaba en el Fonden? Bueno, en una cantidad de desaguisados los que cometieron ella y su esposo, ¿no? Pero ella, además, están solicitando que la extraditen a Venezuela. Bueno, la señora ha asumido una línea de que ni por carambola quiere que la manden a Venezuela porque teme por su vida. Bueno, ni tonta que fuese, con los casos que... Es falso. Yo creo que eso es falso, Leonardo. ¿Qué es falso qué? Yo creo que es falso que ella no quiere que la manden a Venezuela. Ella está muy interesada en que la manden a Venezuela. Para salvarse. Tal como estaba en su momento el señor Maclet interesado en que lo deportara a Colombia a Venezuela. O sea, que no se puede pensar otra cosa distinta. Mira, yo del gobierno advenedizo y provisorio del señor Pedro Sánchez y del señor Pablo Iglesias espero lo peor. Esa gente está mandando a esa mujer para Venezuela porque es un pacto con el régimen de Maduro. Porque no pueden tener a esa señora libre por el mundo, ni la pueden tener presa en España, echando el cuento de cómo se virlaron toda esa cantidad de dinero y cómo permitieron que Venezuela se desangrara. Esa es la verdad. Eso no es una extradición, es una deportación. Eso es un pacto. Y esa señora está fingiendo. Ella está contenta de regresar a Venezuela. Va a regresar brincando en una pata, porque ella sabe que en Venezuela va a gozar de impunidad. Bueno, pero la información es de F y dice que el abogado está solicitando que no la manden porque ya fue aprobada, de hecho, la extradición. Claro, porque eso es lo que va a decir y se va a matar diciendo eso. ¿Qué va a decir ella? Mándenme para Venezuela que me quiero ir. Nos tenemos que ir, somos nosotros, Daniel. Ya se acabó el tiempo por el día de hoy. Nosotros sí nos vamos de extradición, Omar. Y mañana seguiremos con más. Por la mañana estará con nosotros el profesor Samuel Hurtado. Así que no se pierdan ese programa que sabemos que tiene mucha gente aquí pendiente siempre. El profesor Samuel Hurtado. Pero ha sido todo por hoy, Omar. Así es, nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.